Existen realidades que no se pueden ocultar en lo político, en lo económico, en lo social, en lo mundial. El mundo no se detiene y Verdad Colombia analiza las voces. Teorías absurdas, pruebas falsas, testigos mendaces es lo que vemos. Los hechos, los acontecimientos que son noticia. Y es que el tema de las falsas víctimas pues sigue estando al orden del día en Colombia. Con los profesionales Miguel Posada, Carlos Sierra Galindo, Miguel Fierro y José Domingo Rodríguez. Los domingos a las 11 de la mañana, Realidades. Con la coordinación periodística de Juan Carlos Rueda y la producción nacional de Paola Camacho. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad. Señoras y señores, un feliz domingo para todos ustedes. Bienvenidos a Realidades, el programa de la Federación Verdad Colombia. Tiempo de análisis y mucha reflexión de la actualidad nacional e internacional en nuestro programa a través de la cadena RCN de Colombia y los micrófonos de Radio Red y su sistema de emisoras. Me acompaña en la presentación, como es habitual, nuestra productora nacional, Paolita Camacho. Pao, un feliz domingo, ¿cómo vamos? Feliz domingo, Juan Carlos. Bienvenidos a todos nuestros oyentes a Realidades. Bueno, Paolita, entremos en materia. Quedarán muchas cosas si se afirma nuestra tan anhelada paz. Sí, Juan Carlos. Me gustaría empezar con una reflexión que me encontré en redes sociales esta semana. Y es, cuando te hablen de la guerra, no te preocupes, porque está lejos. Pero cuando te hablen de paz, prepárate para la guerra, porque está cerca. Ah, carambas, nos deja pensando eso. Paolita, esta semana las FARC liberaron los 2 soldados. Hasta ahí todo bien. El secuestro del general Alzate sigue siendo todo un misterio, Juan Carlos, y parece que por estos días, desgraciadamente, el secuestro otra vez se puso de moda. Claro, los señores de las FARC van y entregan a los 2 soldados, y lo curioso de esto es que siguen secuestrando niños, y siguen secuestrando. ¿A qué están jugando los señores de las FARC? Sí, porque niños, porque ahora los secuestros extorsivos, no solamente prisioneros de guerra, entre comillas, como ellos los llaman. Pero ¿por qué la región del Cauca? Es la pregunta que les dejamos hoy a todos nuestros oyentes. ¿Y dejarán los señores de las FARC sus negocios tan prósperos? Pregunta que hacemos también aquí desde nuestros micrófonos. Hoy vamos a analizar un poquito más de todo esto. En la entrevista de la semana, mi querida Paulita, tenemos un invitado muy, pero muy especial. Claro que sí, Juan Carlos. Se trata de José Jaime Uzcategui. Él es el hijo del general Jaime Humberto Uzcategui, quien se encuentra preso hace 15 años por la masacre de Mapripan. Él es internacionalista de la Universidad Externado de Colombia y con él estaremos analizando precisamente este caso y una pequeña luz de la Comisión Interamericana que viene a contarnos qué significa esa luz que propone precisamente la Comisión Interamericana, cómo se traduce esto, qué significa esa respuesta. Bueno, pues eso es lo que esperamos, pues para poderle dar fin a este caso de guerra jurídica que ya cumple tanto tiempo y que tiene hoy en día a un inocente en la cárcel y al verdadero responsable disfrutando de la vida en Miami. ¿Cuál es la posición del Estado frente a esto? Las falsas víctimas, la plática que se ha pagado en indemnizaciones, ¿qué? ¿Qué pasa con esa plática? Y las organizaciones que se dicen defensoras de derechos humanos, ¿qué han hecho por este caso? Muy bien, Paulita, invitamos a todos nuestros oyentes para que nos visiten también en nuestras redes. Claro que sí, pueden ingresar a www.verdadcolombia.org y también seguirnos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @verdadcolombia. Señoras y señores, bienvenidos a Realidades. En la vida todo puede ser interrumpido. La educación de sus hijos no. Seguros Bolívar lanza Educación Total Bolívar, donde además de ahorrar, usted asegura la educación de sus hijos. Otro producto Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Por motivos de seguridad, le informamos a la terna arbitral que su evacuación del estadio se hará en el carro de color rojo con placas RFZ 840 que los estará esperando en el sector norte. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, el editorial de la semana, el análisis profundo del acontecer nacional e internacional, con Miguel Posada Samper. Una cuadrillita de las FARC causó un escollo en el proceso de paz al secuestrar a un general desarmado junto a un cabo y una abogada en el Chocó. El presidente Santos dijo que no se hablaría más
hasta no ver libre al general, a sus acompañantes y a 2 soldados previamente secuestrados en Arauca. Suerte la de estos 2 soldados porque nadie estaba reclamando su liberación. Indudablemente hay aspectos extraños en el incidente. ¿Por qué estaba en un sitio peligroso el general, desarmado y sin escolta? ¿Será una estratagema de Santos y las FARC? ¿Será una pésima idea del general para ganarse la población? Ya veremos qué nos dicen. Que Santos haya tenido las conversaciones no es extraño. Él sabe leer encuestas. Necesitaba mostrar una reacción firme. Escuché esta semana una buena conferencia sobre el proceso de Cuba. El conferencista destaca que hay 3 grupos en las FARC y que su reacción ante la paz puede ser muy diferente. Un primer grupo es el que está negociando. Son universitarios y tal vez se han dado cuenta de que por la vía armada no van a llegar al poder. No quieren ir a la cárcel y sí al Congreso. Otro grupo son aquellos que ya son delincuentes sin mayor ideología. Se untaron tanto en narcotráfico que ya no se pueden separar del tráfico. El tercer grupo son combatientes que se acostumbraron a vivir en el monte. ¿Cuál podrá ser su reacción? En la ciudad o un poblado mediano, su incapacidad sería evidente. Cabe recordar que ya se han desmovilizado miles de las FARC. 20.000, algo así, es el número grande. En los últimos tiempos un 90% queda bien y un 10% reincide. Al inicio del programa el 27% reincidía. El país hoy está mejor preparado para manejar a los que se reinsertan. Pero quedan huesitos duros que no se van a retirar. Los que querrán quedarse con el narcotráfico, el oro ilegal y otros delitos, habrá que combatirlos hasta darlos de baja. No hay más remedio a eso. Falta mucho que negociar en Cuba. La Constitución actual no permite lo que quieren los de la guerrilla y el fiscal general. Cambiarla no será un paso fácil. Las cifras de Atexco nos dejan ver que tratar de forzar las cosas no será algo que el pueblo apruebe. Todo el mundo quiere la paz, pero muy pocos aceptan la impunidad total. Otra pregunta que surge: ¿dónde está la plata de las FARC? Han extorsionado, han robado, han traficado drogas. ¿Cuántos años? Muchos años. Parece que una parte de esa plata está en manos que las FARC consideran seguras en Europa. ¿Cómo la van a recuperar? Otra parte está en caletas, en fincas, en empresas, transporte fluvial y cosas así. ¿Cómo se va a manejar eso? Y el tiempo. Las FARC aparentemente creen que el tiempo está a su favor. ¿Qué pasa si se caen los regímenes de Venezuela y Cuba? El caso de la paz es complejo en extremo. La gente sabe esto y le da un cierto espacio al gobierno. ¿Pero cuánto? Para Realidades, Miguel Posada. Pero doctor Miguel, llama la atención que las FARC se habían comprometido con el presidente Santos y con el país a no secuestrar más. Además de estos militares secuestrados, también se sabe que entre civiles hay más de 58 secuestrados por ellos. Y precisamente el pasado martes, cuando estaban liberando a los soldados en Cauca, en Caldono, secuestraron a un niño de 13 años. En Almaguer a una niña de 8 años y en la zona rural de Piendamó a un niño de 14 años. Entonces, dice uno, ¿esta gente para dónde va? ¿Qué es lo que quiere? Sí, da la impresión de que hay grupos de las FARC que no obedecen al mando central, porque llevan tiempo en esto. El cuento de no secuestrar es paja. Secuestran menos, ya hace 5 años, pero secuestran. Vamos a ver qué pasa con esto. Lo que ocurre hoy día es que las FARC ya no son una organización criminal cohesionada,
criminal lo siguen siendo, pero ya no son cohesionadas, obediente a una estructura de mando. Lo que hoy en día son las FARC realmente son una confederación de organizaciones criminales donde cada cual trabaja y delinque por su propia cuenta. Es por eso que ni Timochenko ni el pleno del secretariado puede controlar los actos de todos los bloques, de los frentes, compañías y comandos que componen la estructura de las FARC, razón por la cual a nosotros nos genera mucho escepticismo si con el pacto de paz que se llegara a firmar en La Habana habría una desmovilización efectiva. Claro que no. Hasta algunas fuentes del mismo gobierno han reconocido que puede surgir ese fenómeno de unas BACRIM, ¿no? Con los reductos, quienes no se allanen y se adhieran al acuerdo de paz. Pero entonces, ¿qué está pasando con los que secuestraron a los soldados y los que secuestraron al general? Ellos sí están obedeciendo a los que están en La Habana, porque inmediatamente el presidente se puso en contacto con ellos y dieron la orden, sí, de soltarlos. ¿A cambio de qué? No hemos podido saber a cambio de qué. ¿Qué comprometió ahí el presidente de la República para que soltaran al general? Volver a las charlas. Pero entonces desde La Habana están diciendo, no vamos a volver a secuestrar, pero a los militares sí los vamos a secuestrar. ¿Cómo es la cosa? Hay algo muy extraño ahí, que pues el proceso de paz siempre ha tenido un manto de dudas, como usted bien lo decía, doctor Miguel. Nosotros queremos la paz, la inmensa mayoría del pueblo colombiano quiere la paz, es un derecho y un estado que necesitamos y que nos merecemos. Lo que no queremos es la impunidad. Aquí no hay un debate entre la justicia, entre la guerra y la paz, que unos son amigos de la paz, quienes somos críticos somos los enemigos. No, esto no es un debate entre la guerra y la paz, esto es un debate entre la justicia y la impunidad, que es donde tiene que realmente concentrarse y orientar la discusión, porque lo que estamos viendo que se está llevando a cabo en La Habana hoy día no es un proceso de paz donde va a haber la rendición y la entrega total de las armas por parte de las FARC. Lo que traducimos hoy día en plata blanca es que en La Habana se está llevando a cabo la concesión para un partido político de una organización criminal, de una pequeña élite de esa organización criminal. Sí, y probablemente va a haber una división en 2 o en 3 pedazos de las FARC, pero bueno, finalmente se habrá ganado algo si el ala universitaria, digamos, de las FARC, que son los que están en La Habana, resuelven reinsertarse, aceptan la pena que les corresponda, de acuerdo a lo que se negocie. Eso es bueno porque queda el resto en una situación débil ideológicamente. Entonces eso es lo más probable, que tengamos una paz algún día, porque esto no se sabe cuándo va a ser, una paz relativa, y quedan unas FARC convertidas en BACRIM menores. Es que ¿quién va a dejar el negocio del narcotráfico? No va a quedar en el aire, eso claro está. Ni el secuestro. Ya en el Caquetá, lo decíamos en el programa pasado, en el Caquetá ya están llegando a las diferentes fincas, están reuniendo a los propietarios y les están diciendo, mire, allá en La Habana se está negociando la cuestión de la paz, pero aquí seguimos trabajando con lo siguiente. Y le pusieron cuota a cada uno de los propietarios de las fincas, es decir, continúan las vacunas, continúan las extorsiones. Con Renta Mensual Bolívar, a tu familia no le va a faltar nada. Un plan donde además de ahorrar, usted asegura el futuro de su familia mes a mes. Renta Mensual Bolívar, otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Y después del partido, Iván pudo hablar con el árbitro. ¿Dónde se encuentra? Usted no me lo va a creer, y como no se pudo hablar en la cancha con el árbitro central de este partido tan controversial, pues me encuentro aquí, enfrente al apartamento 202 con vista hacia la calle, el de las cortinas rosadas, donde vive el juez central. Lo vamos a esperar acá en la carrera 13. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. En Realidades, traemos las fuentes directas para analizar los temas de actualidad más importantes de Colombia y el mundo. Este es el invitado de la semana.
El general Jaime Humberto Uzcategui está condenado a 37 años de prisión por la masacre de Mapiripán, supuestamente por haber omitido adoptar medidas en favor de los habitantes de esa localidad en el contexto de la masacre. La realidad es que incluso en el proceso en contra del general se presentó una certificación firmada por quien en ese entonces era ministro de Defensa y hoy presidente, Juan Manuel Santos, certificación en la que se asegura que para el momento de la masacre, el batallón Joaquín París, quien estuvo involucrado por cuestiones de jurisdicción en el tema de la masacre, no dependía del general Uzcategui, sino de la Brigada Móvil número 2, que tenía sede en San José de Guaviare. De acuerdo a la certificación de quien hoy es presidente, el general Uzcategui no tenía responsabilidad ni mando operacional en las tropas en Mapiripán. Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos aceptó una reclamación, una denuncia en contra del Estado por parte del general Uzcategui, pues él alega que se le violó el debido proceso para defenderse adecuadamente en el caso en su contra. En este momento él lleva más de 9 años preso por este caso. Nos acompaña en el estudio el hijo del señor general Uzcategui. Él es José Jaime Uzcategui, él es internacionalista del externado y ha participado muy activamente en todo lo que son las declaraciones, los informes y en sí la defensa mediática de su padre, el general Uzcategui. Le damos un cordial saludo aquí en nuestros micrófonos de Realidades, doctor José Jaime Uzcategui. ¿Cómo está usted? Doctor Carlos, le agradezco la invitación y un saludo especial también para usted, la mesa de trabajo y todos los oyentes. Bueno, son buenas noticias el hecho de que la Comisión Interamericana haya aceptado la denuncia del general por irregularidad en su proceso. Cuéntenos, por favor, cómo analiza usted y cómo han enfrentado en el tema jurídico quienes están asesorando al general esta noticia, esta situación. Sí, en medio de 15 años de toda clase de atropellos de la justicia colombiana contra mi padre, el general Uzcategui, pues se abre una pequeña luz de esperanza con esa decisión de la Comisión Interamericana que al admitir la petición de la familia Uzcategui contra el Estado colombiano por violaciones al debido proceso, está diciendo que reconoce por lo menos de forma preliminar que es cierto que el general Uzcategui se le ha violado el debido proceso o que existen méritos para pensar que así ha sucedido. Entonces ratifica en realidad lo que la opinión pública en el país por lo menos e internacionalmente ya se conoce, y es que el general Uzcategui está en una cárcel producto de un montaje que fabricó una organización de derechos humanos que se denomina Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo, una organización que lleva muchísimos años trabajando bajo la fachada de defensa de los derechos humanos, pero que en realidad en este caso concreto, y estoy seguro que en otros, se comprueba que han actuado con una agenda oculta en la medida que lo que quieren es desestabilizar las instituciones democráticas en Colombia y para hacerlo arremeten contra la institución más importante y más querida por el pueblo colombiano, que son las Fuerzas Armadas y particularmente el Ejército Nacional. Entonces usted me pregunta cómo recibimos esa decisión, pues la recibimos después de 11 años, porque es que esa petición se radicó en el despacho del secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana en el mes de marzo del año 2003 y solamente hasta ahora, noviembre del 2014, después de muchos años, de muchas visitas a Washington, de una huelga de hambre que hice al frente de las instalaciones de la OEA aquí en Bogotá hace pocos meses, en marzo de este año, pues finalmente recibimos una respuesta diciendo que por lo menos hay mérito para decir que un ciudadano indefenso, porque así son los militares que se enfrentan a esta clase de procesos, pues indefenso ante los ataques de una justicia parcializada, pues ha tenido que defenderse con las uñas, obviamente con el concurso de su familia, que es el único apoyo real que ha tenido, y ahí por lo menos en algo nos están dando la razón, como sabemos que ya la historia nos ha dado la razón en otros aspectos.
Quien estaba a cargo del batallón de infantería Joaquín París en ese momento era el mayor Hernán Orozco Castro. Él declaró en contra del general Uzcategui y entiendo que en este momento, con la ayuda de esa organización que usted mencionó, el colectivo de abogados, se encuentra en este momento en Estados Unidos, digámoslo así, gozando de libertad. Incluso está en condición de testigo protegido, algo similar, ¿verdad? O sea, lo que podríamos interpretar de eso es que quien realmente ha debido estar involucrado en la investigación se encuentra libre y gozando de esos privilegios, mientras que quien no tuvo nada que ver porque no tenía mando en ese sitio, en este momento está preso y además está condenado a 37 años de prisión. Esto, además de sonar como una de las injusticias más grandes que se ha podido vivir en el país, ¿no le suena a usted como el hecho de lograr condenar a un general como algo más importante que condenar a un mayor? Pues desde el punto de vista de este fenómeno de las agresiones jurídicas, de la guerra jurídica. Sí, así lo entiendo yo. Durante estos 15 años ya puedo decir que conozco a la perfección el modus operandi del colectivo José Alvear Restrepo. Ellos aprovechan unos hechos lamentables que son reales. La masacre de Mapiripán tuvo lugar, no sabemos en qué magnitud o en qué grado, digamos, de impacto sobre la sociedad civil pudo haber tenido, porque después de 17 años es muy lamentable. La masacre es del julio del 97 y hoy ya después de 17 años ni siquiera sabemos cuántos muertos hubo en Mapiripán. Entonces les decía que conozco el modus operandi de esta gente porque ellos aprovechan unos hechos reales donde efectivamente hubo fallas muy graves por parte del Estado a la hora de permitir, y yo me atrevo a decir que de propiciar esos hechos de violencia. Entonces ellos cogen esos hechos, tratan de representar a un par de las víctimas que efectivamente padecieron en ese lugar y en esa época, pero van más allá, porque como Carlos Castaño, el jefe de las autodefensas, unos años después a la masacre, reconoció su autoría en esos hechos y dijo que por lo menos habían sido 50 los muertos o las personas fallecidas en esos hechos, pues esta organización de derechos humanos aprovechó ese escenario para reclutar a un número de falsas víctimas que se cuentan por decenas, porque que no se nos olvide que de las 20 víctimas que reconoce la Corte Interamericana de Derechos Humanos en sus fallos, 12 ya está comprobado que son falsas víctimas. Entonces que no vengan a decir que el caso de Mariela Contreras, la persona que terminó denunciando esta estafa, es un caso aislado dentro del expediente de Mapiripán, sino que como ella hay por lo menos 12 casos más donde se comprueba la misma situación. Pero como la existencia de falsas víctimas no era suficiente para el montaje, necesitaban un testigo clave dentro de la investigación. En otros casos, como el Palacio de Justicia, han utilizado a un señor Villamizar que ni siquiera se sabe si su identidad es verdadera o no, si declaró o no, o por lo menos se ha comprobado que hay una irregularidad muy grande. Pues aquí el testigo clave se llamó el coronel Hernán Orozco Castro, un militar que estaba en el lugar de los hechos, porque era comandante de un batallón de infantería en San José del Guaviare y estaba a escasos kilómetros de Mapiripán. Este señor, a plena luz del día, ve aterrizar a los paramilitares, le da todas las facilidades para que se desplacen hasta Mapiripán, deja a esa población a merced de los paramilitares durante una semana en la que se cometieron toda clase de atrocidades, no hace absolutamente nada, pero dice por ahí que le mandó un informe al general Uzcategui porque esa fue su coartada para eximirse de responsabilidad. Entonces este coronel, en su actuar criminal, busca a otros socios criminales, en este caso el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, le dice: mire, yo a ustedes le entrego la cabeza al general Uzcategui, ustedes quieren la cabeza de un general para demostrar que los vínculos entre las autodefensas y el Estado ha sido al más alto nivel. Yo tengo este documento que demostraría la omisión del general Uzcategui, pero a cambio de eso les pido que me saquen del país. Y como parte del ajedrez en estos casos es la Comisión Interamericana, además de las autoridades colombianas, las organizaciones de derechos humanos, nacionales e internacionales, pues resulta que este personaje le piden medidas cautelares, el colectivo de abogados Alvear Restrepo le pide medidas cautelares a la Comisión Interamericana para proteger al coronel Orozco. La Comisión Interamericana en 20 días le acepta las medidas. A mí
se demoraron 11 años en contestarme un escrito, al coronel Orozco en 20 días le aceptan las medidas cautelares, vienen y lo visitan en Colombia, en presencia de la Cancillería, de Vicepresidencia, de Raimundo y todo el mundo. El coronel dice, la única forma de garantizarme la seguridad es que me saquen del país, y efectivamente en el año 2003 lo sacan del país por Ecuador rumbo a los Estados Unidos. Pero ¿qué es lo grave, Carlos? Y sobre eso llamo muchísimo la atención. Es que el coronel Orozco no estaba vinculado como testigo a la investigación, era una persona acusada, que para el momento que lo sacan del país no estaba privada de la libertad porque el vencimiento de términos y demás dio para que en ese momento estuviera en libertad. Pero ¿cómo es que sacan a una persona que está acusada de un delito atroz, que era el director responsable de la zona, que era un comandante de un batallón, que todo el mundo, o por lo menos los que sabemos del argot militar, sabemos lo que significa esa afirmación? Y lo cierto es que hoy el coronel Orozco está viviendo cómodamente en Miami con todas las garantías, a pesar de que está condenado en Colombia por todas las instancias a 40 años de cárcel. Entonces mire la paradoja, al general Uzcategui lo condenan a 40 años y lleva 15 años pagando esa condena y poniéndole la cara a la justicia. Y al coronel Orozco lo condenan a 40 años en primera, segunda y tercera instancia porque ya hasta la casación le fue negada, y él está viviendo cómodamente en Miami y nadie pide la extradición. ¿Por qué los magistrados de la Corte Suprema de Justicia no solicitan la extradición del coronel Orozco? ¿Por qué no lo hace el gobierno colombiano? ¿Por qué no lo hace el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que dice representar las víctimas, y si esta es un victimario condenado por la justicia, que venga y le haga compañía al general Uzcategui en el Cantón Norte o donde lo quieran recluir, pero que le ponga la cara a las víctimas? Eso no lo hace, y por eso yo estoy cansado, pero lo haré hasta la saciedad, de insistir que hay un falso victimario en una cárcel y que, producto de un montaje orquestado por una ONG que dice defender los derechos humanos, pues la gran sacrificada es la justicia colombiana y las víctimas que siguen implorando justicia. Y yo me sumo a ese número de víctimas porque, como dijo el general Uzcategui, ya soy una víctima reconocida por la justicia colombiana, que me reconoció como víctima en el expediente de las falsas víctimas de Mapiripán, y ya soy una víctima reconocida por el sistema interamericano, que acaba de abrir un expediente contra el Estado colombiano por estas mismas violaciones. Hay más temas para conversar alrededor de este caso: la posición del Estado frente a esta denuncia del general Uzcategui, el tema de las falsas víctimas y, por supuesto, otros casos similares que tienen mucho que ver con este, como usted llama, el modus operandi en el tema de la guerra jurídica. Vamos a una pausa y ya regresamos con José Jaime Uzcategui en Realidades. En Realidades, una pausa y ya regresamos. Hagas lo que hagas, estés donde estés, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar, tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Lamentable trabajo arbitral que ha tenido el juez central y que tiene, pues, contenta a una persona. Sí, queremos contarles que en el sector 7, silla 25B, nos acompaña la señora Merceditas, la mamá del árbitro. Referencia bien, ahí está en la tribuna. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Da Vivienda. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Regresamos a Realidades, porque usted merece saber la verdad. En Realidades, Verdad Colombia examina y analiza los temas que hacen noticia en Colombia y en el mundo. Continuamos en Realidades con este interesante caso que nos cuenta José Jaime Uzcategui, hijo del general Uzcategui, relacionado con la aceptación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre la denuncia interpuesta por su padre por violación al debido proceso. ¿Cómo recibe usted la reacción del Estado, José Jaime, la reacción del Estado frente a esta situación, diciendo que, pues, protestando por esta aceptación por parte de la Comisión Interamericana y diciendo que esta es una causa ya examinada con anterioridad y que no se debería volver a hablar del tema, siendo que quien hoy es presidente, como mencionamos ya en nuestra sección anterior, Juan Manuel Santos, siendo ministro de Defensa, certificó que su padre, el general Uzcategui, no tenía nada que ver en términos de jurisdicción en mando militar con el batallón.
en cuyo sitio sucedió la masacre de Mapiripán. ¿Cómo recibe usted esta reacción del Estado? Ahí el Estado nos tiene acostumbrados a ese tipo de defensas y por eso es que pierde todos los casos en el sistema interamericano. Este es un caso más que evidente cuando hay unas falsas víctimas, cuando se tiene un oficial de la República condenado por la muerte de unas personas que hoy están vivas o que fallecieron en hechos distintos a los de Mapiripán. ¿Qué más prueba necesitan para reconocer internacionalmente que no han conducido correctamente la investigación de Mapiripán y que en esa medida al general Uzcategui como ciudadano simplemente, porque es que ese es el único título que hoy pido para él, se le respete un debido proceso y eso no ha sucedido? Entonces durante este tiempo el Estado se ha dedicado a decir que no, que la Corte Interamericana ya no puede fallar este caso porque ya hay una sentencia en el caso de Mapiripán, entonces que ya es cosa juzgada internacional, lo cual no es cierto, porque si bien estamos hablando de unos mismos hechos, pues aquí hay unos peticionarios y unas motivaciones distintas y ya la Comisión Interamericana dijo que ese argumento del Estado era inaceptable. Cuando salió la condena de la Corte Suprema de Justicia confirmándole la condena de 37 años a mi padre, la Cancillería le mandó una carta a la Comisión Interamericana y le dijo, oiga, Comisión, esta gente ha pedido tiene una petición en su despacho desde hace 11 años, por favor contéstenle. Entonces mire hasta dónde llega la familia de un militar, que el verdugo mío, que es el Estado colombiano, le tuvo que decir a la Comisión Interamericana, oiga, contéstele a esta pobre gente que lleva 11 años pidiendo su intervención y en menos de 48 horas ustedes intervinieron para defender los intereses del alcalde Petro en el caso de Bogotá, a quien le pueden dar la razón y atender todos sus requerimientos, pero hagámoslo en igualdad de condiciones para todo el mundo, porque todos estamos en esa misma igualdad a la hora de acudir al sistema interamericano. Entonces el Estado tiene ahí una posición ambivalente que lo cierto es que va a terminar reconociendo, Carlos. La historia nos ha dado la razón. Mi papá desde el primer día que lo llamó la Fiscalía en mayo de 1999 dijo, yo no tengo el más mínimo vínculo con las Autodefensas Unidas de Colombia, y hoy después de 15 años todos los paramilitares en Justicia y Paz dicen al general Uzcategui no lo conocemos, nunca operamos con él, nunca le dimos un peso, nunca nos dio un uniforme, nunca coordinamos una sola acción, porque mi papá no hacía parte de ese combo paraco que existió dentro de las fuerzas militares, porque existe, pero el cual es una inmensa minoría y en el cual el general Uzcategui no tuvo ninguna participación. Entonces les digo que la historia me dará la razón. Efectivamente mi papá no tuvo ningún vínculo, es un hombre digno y yo lo sé porque es que sé la clase de padre que tengo y sé la clase de militar que fue y en esa medida estoy convencido de su inocencia y seguiremos luchando hasta el último día. Mi papá dice hasta el último cartucho, pues hasta el último cartucho lo entregaré para defender esa causa que es más que justa. Muchas veces hemos hablado acá en Realidades sobre el tema de las falsas víctimas, pero tal vez el caso en el que este fenómeno se presenta de una manera más evidente es el de su padre, el caso de Mapiripán. Háblenos de eso y cuéntenos sobre Mariela Contreras, sobre sus hijos que fueron cobrados y pagados por el Estado colombiano como víctimas y aparecieron después. Cuéntenos sobre ese tema, por favor. Eso surgió en el año 2011 porque hasta ese momento nadie se atrevía a cuestionar el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en este caso de Mapiripán, pero en 2011 el primer sorprendido fue el general Uzcategui cuando salió una señora ya de edad, con muchas canas sobre la cabeza, diciendo, llorando, que ella había sido engañada por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que ese colectivo la había llevado a la Fiscalía, que ese colectivo la había llevado a Costa Rica, que ella se había presentado como víctima de la masacre de Mapiripán porque supuestamente había perdido a su esposo y a sus 2 hijos en esos hechos lamentables en julio del 97, pero que ella tenía que reconocer ante la opinión pública que ella, asesorada por este grupo de abogados, había engañado a la justicia colombiana y engañado al sistema interamericano. Entonces, desde el 2011 se viene una serie de investigaciones y hemos podido verdaderamente saber en cierta medida cuál fue el montaje que fabricó el colectivo de abogados, que cogió inicialmente a una señora Luzmeri Pinzón López
y le dijo: venga, usted se me presenta como víctima, diga que sus hermanos fueron asesinados en la finca La Cristalina, en la zona de la cooperativa, que por ahí pasaron los paramilitares y eso nos sirve para justificar su ingreso al expediente como víctima, pero no contentos con eso, después utilizaron a la señora Luzmeri para que contactara a otras personas, como fue Mariela Contreras, que la cogieron en una zona de desplazados aquí en Bogotá, huyéndole a la violencia, muy necesitada, y le ofrecieron todo tipo de prebendas a cambio de su testimonio y su versión. Lo cierto es que eso se demoraron años metiendo el proceso. Primero la llevan a la fiscalía, Carlos y queridos compañeros de la mesa. Mariela no llegó por iniciativa propia a la fiscalía. Quien pidió el testimonio de Mariela dentro de la investigación fue el doctor Eduardo Carreño Wilches, abogado del colectivo José Alvear Restrepo. Ahí están los documentos y por eso digo los nombres con mucha tranquilidad, porque esta jauría de abogados me pueden demandar si lo quieren, pero ahí tengo las pruebas para demostrar cómo ellos incurrieron en este fraude procesal por el cual no han pagado como tienen que pagar. Lo cierto es que llevan a Mariela Contreras. Ella dice: sí, perdí a mi esposo en la masacre de Mapiripán y a mis 2 hijos, Hugo Fernando, y se me escapa el otro nombre, pero ahí está también en el expediente. La llevan a Costa Rica, ella ya se derrama en lágrimas diciendo que efectivamente eso había sucedido y con la complicidad de la fuerza pública, porque era muy clara la ausencia de fuerza pública, que ni siquiera se pasaban por Mapiripán, un argumento para justificar una omisión en cabeza de un general de la República. Pero bueno, lo cierto es que a ella, Mariela Contreras, en el año 2005 la reconocen formalmente en la sentencia de la Corte Interamericana contra el Estado colombiano y le dan una platica que cualquiera de los que estamos acá soñaríamos con 3.000 millones de pesos que recibió el núcleo familiar de la señora Mariela Contreras por la muerte de su esposo, sus 2 hijos y todo el daño que le había sido ocasionado. Pero ya en el 2011, porque es que desde el año 2008 uno de los hijos ya había aparecido vivo, porque estaba con la guerrilla y se acababa de desmovilizar precisamente en la 7ª Brigada en Villavicencio, y él contó pues que efectivamente no había muerto y era más que evidente, eso no había que probarlo más allá de tenerlo con vida en las audiencias públicas. Pero bueno, lo cierto es que esta señora, que ya se gastó la plata, cuenta su versión. Su esposo sí murió en Mapiripán 2 meses antes de la masacre paramilitar, pero lo asesinó la guerrilla, Carlos. Es que mire la gravedad de esto. Una ONG de derechos humanos lavándole los muertos a la guerrilla y poniéndolos en cabeza del Estado y de los comandantes paramilitares para demostrar su discurso político y su agenda política. Eso me parece muy lamentable, porque es que estamos ante una lavandería de muertos y el colectivo de abogados se volvió especialista en eso, porque no solamente lo hizo con Mariela Contreras y sus familiares, sino lo hizo, como le he mencionado, con por lo menos 11 personas más que no murieron en Mapiripán. Entonces, ahora estamos enfrascados en que hay una cantidad de falsas víctimas. La unidad anticorrupción de la Fiscalía está actuando. Lamentablemente la Fiscalía actúa muy rápido cuando se trata de llevar a la cárcel a un militar, pero actúa muy lento cuando se trata de destapar los trapos sucios de las organizaciones de derechos humanos en Colombia, que tienen una agenda política, criminal y un interés o un ánimo de lucro comprobado. Pero entonces llevamos 4 años, porque Mariela apareció en el 2011 con su confesión y hoy estamos ya finalizando el 2014, y lo cierto es que no ha habido la primera condena y no se ha regresado ni siquiera un porcentaje significativo de los por lo menos 5.000 o 6.000 millones que están embolatados, porque lo cierto es, ahí tengo una resolución muy llamativa del Ministerio de Defensa donde aparecen 100 personas cobrando plata por la masacre de Mapiripán. Entonces, por eso yo hablo de 12 víctimas y lo digo con la certeza y con el convencimiento que son muchas más, y que ese es el erario público. Eso está afectando, es que los impuestos de los que nos están escuchando fueron a parar en las manos de estos abogados pícaros y mentirosos que en su afán de meter a un general a la cárcel se robaron su buena plata y hoy están en Congreso porque el presidente del colectivo de abogados está con una curula en la Cámara de Representantes y se atreve a hacer debates sobre falsos positivos cuando él es el que ha fabricado falsos positivos contra la fuerza pública. Permítame leer un párrafo de un medio de comunicación en el cual fue publicada una declaración de ese momento de Germán Vargas Lleras, quien hoy es vicepresidente de la República.
Al respecto de este tema de falsas víctimas, él manifestó, comillas, si esto ocurrió en Mapiripán, significa que hay personas que han mentido y se han hecho pasar por víctimas para obtener recursos del Estado sin que los hechos correspondan a realidades verificables. Y sigue diciendo, si esto ocurrió en un caso tan sonado como el de Mapiripán, pues no se descartan que comportamientos similares hayan tenido lugar en otras investigaciones. De manera que esto abre un debate nacional de gran envergadura sobre el alcance de las condenas que ha proferido la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra la nación colombiana. ¿Considera usted que es posible que, de acuerdo a lo que sugiere quien hoy es vicepresidente de la República en estas afirmaciones, haya otros casos en los cuales suceda también este fenómeno de falsas víctimas, de cuantiosas indemnizaciones que ha tenido que pagar el Estado, muy probablemente por situaciones similares a estas? Sí, yo creo que es evidente que este no es un caso único, sino que hay un actuar sistemático en estas organizaciones de derechos humanos a las cuales me he referido y conozco, por lo menos superficialmente, otros expedientes como el caso Santo Domingo y el Palacio de Justicia, que son casos también emblemáticos, donde también actúa el colectivo de abogados José Alvear Restrepo como parte civil, y es evidente la manipulación que ha existido. Yo, que soy tan crítico como de pronto algunos de los que nos están oyendo con el gobierno Santos, pero hay que reconocerle que el gobierno Santos fue el que destapó, o bueno, más que el gobierno Santos, la Fiscalía de la doctora Vivian Morales fue la que destapó este escándalo de las falsas víctimas de Mapiripán, y hay que reconocérselo porque es que desde el año 2008 ya habían aparecido dos primeras falsas víctimas, que eran los hermanos Vaca, por los cuales mi padre también está condenado, y ya desde el 2008 el Estado colombiano le dijo a la Comisión Interamericana y a la Corte que había un antecedente de falsas víctimas. Obviamente eso yo no lo sabía, y sí le reprocharía al gobierno de la época, al gobierno del doctor Uribe y a su gabinete, que no hayan prendido las alertas públicamente, porque probablemente eso hubiera servido de argumento para evitar una condena infame contra mi padre, el general Uzcategui. Pero sí, estoy convencido, si a mí cualquier militar de la República que hoy está privado de la libertad, que son muchos, ya hay más de 2.000 y el número va en aumento, mientras que en La Habana sí se están haciendo todo tipo de transacciones con otras personas. Si a mí cualquier militar me dice que no ha tenido un debido proceso, yo se lo creo de corazón, porque es que lo he vivido en carne propia, y en este caso siendo tan evidente, siendo la manipulación tan infame y tan abiertamente ilegal, pues yo les creo, y por eso estoy convencido que el caso de mi papá no es la excepción. Y me lamento mucho es que no seamos capaces de documentar bien estos casos, porque es una tarea que tenemos pendiente para identificar exactamente cuáles han sido los fiscales, los abogados, los jueces y los magistrados que han orquestado estos mensajes contra los miembros de la fuerza pública, porque ahí hay muchas similitudes. No se les olvide que el magistrado que condenó a mi papá en el Tribunal Superior de Bogotá es el mismo que después aparece interviniendo en casos como los de Santo Domingo y Palacio de Justicia. Entonces yo estoy seguro que así como hablo de pocas manzanas podridas dentro del ejército y la fuerza pública, también hay pocas manzanas podridas dentro de la rama judicial, pero no hemos sido capaces de detectarlas y que sean sancionadas por la autoridad competente para que dejen este actuar delinquivo e ilegal y que empiecen a devolver la plata, porque eso también, si a la gente no le duele que un general de la República esté en la cárcel injustamente, pues que le duela los millones de pesos que salen de sus impuestos para pagar a estos abogados contrarios a la ley. Usted menciona, José Jaime Uzcategui, los casos de Santo Domingo y el Palacio de Justicia. En estos micrófonos los hemos analizado y hemos traído personas que conocen muy en detalle lo que ha sucedido en el avance judicial en estos casos. Para resumir muy brevemente, podríamos decir que en el caso de Santo Domingo ha habido cualquier cantidad de irregularidades en contra de los tripulantes de la Fuerza Aérea que están involucrados en ese caso. Hay un video que fue tomado desde el aire en determinadas circunstancias que demuestra sin lugar a ninguna duda la inocencia de los tripulantes de la Fuerza Aérea. Sí, hay además testigos, guerrilleros reinsertados de las FARC, que estuvieron ese día, el día de los hechos de Santo Domingo, y que declaran
efectivamente qué fue lo que sucedió. Y ellos tuvieron que recolectar dinero para distribuir en la población de Santo Domingo, en la gente, en los habitantes del caserío, para que le echaran la culpa a la Fuerza Aérea. Y ellos narran esos episodios con mucha claridad. Uno de ellos, por ejemplo, comenta que a él fue a quien le cayó el artefacto explosivo que supuestamente ocasionó unas víctimas civiles, cuando realmente cayó en una mata de monte donde estaba realmente la guerrilla. O sea, son casos llenos de irregularidades, y en ese de Santo Domingo, en este momento, segunda instancia, están condenados los tripulantes de la Fuerza Aérea a 31 años. Está en casación, vamos a ver qué sucede, pero bueno, es otro caso emblemático, como dice usted, junto con el del Palacio de Justicia, que ya menciona usted al testigo estrella, como llamamos, que es el cabo Villamizar, quien se presentó a la Procuraduría y afirmó no haber nunca firmado el documento que hoy presenta la Fiscalía en contra del coronel Alfonso Plaza, y que lo tiene en este momento también preso por esos hechos. Y la verdad es que el único testigo lo que dice es que él nunca estuvo ahí, que él estaba en Granada Meta en esos momentos, y bueno, pues esa es la irregularidad que sucede en algunos casos emblemáticos, como usted llama. ¿Qué espera usted que suceda en un futuro cercano, habiendo la Comisión Interamericana aceptado el caso del general Uzcategui? Hablando de estos casos emblemáticos, mire usted que el sistema interamericano condenó o seguramente va a condenar al Estado por esos 3 casos emblemáticos que son Mapiripán, Santo Domingo y Palacio de Justicia. Ya hoy comentábamos que los anuncios de prensa es que está muy próxima la decisión de la Corte Interamericana en el caso del Palacio de Justicia. Y quiero resaltar lo importante que es una decisión histórica como que la Comisión Interamericana, que en el pasado arremetió contra el Estado y en cabeza del general Uzcategui como agente estatal, pues arremetió indirectamente contra él al condenar al Estado colombiano, hoy está rectificando, haciendo una rectificación histórica, no solamente la que tuvo que hacer al excluir a las falsas víctimas de su famosa sentencia, sino ahora a reconocer y abrir un expediente formal contra el mismo Estado por las violaciones al debido proceso. Ese ha sido el gran triunfo de los pocos que hemos tenido en este escenario de guerra jurídica y judicial. Lo digo con alguna modestia, pero los únicos que le han hecho frente a la guerra jurídica y judicial en Colombia ha sido la familia Uzcategui, que con sus recursos tan limitados, porque quien podría, digamos, dar una lucha frontal en esa temática para garantía de los derechos de los militares es el mismo Estado, y no lo ha hecho. Y aquí aparecen unos hijos y unas esposas como es la señora Livia Ruth Ordóñez, la esposa del sargento Evelio Hernández, que también está privado de la libertad, como es Tania Plazas, la esposa del coronel Plazas. Son estas familias haciéndole frente a esa jauría de abogados y a esta guerra jurídica y judicial que no tiene fin y que ya nos ha causado tanto dolor a estas familias que estoy mencionando. Pero cuando usted me pregunta que qué se viene, pues además de la satisfacción personal de haber logrado un reconocimiento que en algo me alivia el alma y siento que no fueron en vano esos 16 días que estuve mendigando ahí al frente de la OEA aquí en Bogotá y aguantando hambre y necesidades, pues me queda la tranquilidad de que ya hay un expediente abierto. La Comisión Interamericana nos da 4 meses para presentar o para sustentar la demanda contra el Estado colombiano. Ya nos estamos asesorando con los abogados que nos han asesorado anteriormente en este caso para presentar una demanda lo más contundente posible. Se nos abre un espacio para entrar a conciliar con el Estado colombiano, porque el caso podría morir en una conciliación previa, pero yo veo muy difícil que se pueda conciliar con un Estado que tiene a mi papá en la cárcel injustamente, y obviamente la única respuesta satisfactoria para mí sería que le dieran la libertad automática. Y no sé si eso pueda suceder cuando se van a escudar en que la justicia es independiente y soberana en Colombia, pero lo cierto es que no es independiente y soberana para violar la Constitución y la ley, sino para aplicar justicia, y en esa medida debería rectificar inmediatamente estos hechos. Entonces, como les digo, para mí es una tranquilidad. Sé que no nos soluciona el asunto en el corto plazo, sé que mi familia va a tener que pasar otra Navidad y otro Año Nuevo en la cárcel como ha sucedido 15 años atrás. Sé que mi hijo, que tiene 1 año de edad, probablemente
tendrá que esperar a tener 5 o 6 años para ver a su abuelo en libertad, porque ese es el tiempo que probablemente le falte a mi padre para redimir su pena de 37 años, siendo un hombre de 64, 65 años de edad, y entró a la cárcel siendo un hombre maduro, pero lleno de vida, de 50 años, y ha tenido que pasar estos últimos 15 años sufriendo esta gran injusticia. Pero esa es la lucha que nos correspondió en la vida y la vamos a asumir como la hemos querido asumir durante estos años, con toda la altura posible. Voy a viajar a Washington, voy a seguir desenmascarando al Estado colombiano. Yo esto no lo hago con una agenda política específica. Yo aquí en estos casos le doy palo a la gente de izquierda y de derecha que ha intervenido para acabar con este caso. Ahí hay una empresa de aviación que fue la que transportó a los paramilitares desde Antioquia hasta Mapiripán, que es protegida por el Ministerio de Defensa, y yo voy a hacer estas denuncias hasta que llegue a la verdad, para bien de las víctimas y para bien de la familia Uzcategui, que aspira a ver reivindicada la honra y la libertad de su ser más querido, que es el general Uzcategui. Es José Jaime Uzcategui, internacionalista, es el hijo del general Uzcategui, quien hoy está condenado a 37 años, ya lleva 15 años preso por los hechos de la masacre de Mapiripán, situación plagada de irregularidades, falsas víctimas, pero hoy, como ya mencionamos, afortunadamente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acepta la denuncia de la familia Uzcategui por las fallas cometidas durante este proceso jurídico en contra del general. Le agradecemos muchísimo su participación en Realidades, José Jaime, y le deseamos muchísimos éxitos en su gestión, que se haga justicia en Colombia, que en Colombia impere la verdad. Es lo que queremos desde estos micrófonos de Realidades, y que se haga la verdad para el general Uzcategui, para los militares que hoy están presos por el caso de Santo Domingo, para el coronel Alfonso Plazas Vega y para todos aquellos que hoy en día están privados de la libertad por situaciones como la que usted nos narra, que ha sufrido su padre y que lo tiene hoy en día privado de la libertad. Muchas gracias por su participación en Realidades y muchos éxitos en la gestión. Muchas gracias, Carlos. Seguiremos con esta lucha y aspiro poder acompañarlos en otra oportunidad con mejores noticias y ojalá con mi padre acompañándome para saludarlos personalmente. Feliz día, gracias. Aquí los esperamos. La salud de tu familia debe estar en manos de verdaderos profesionales. Por eso, con Salud para toda la vida Bolívar, siempre vamos a estar pendientes de ti y tu familia. Otro producto de Seguros Bolívar. Tranquilidad para ti y tu familia. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Amor, cuidado con la pared. ¡Ay, pilas, el piso! ¡Cuidado con el piso! Yo sé. Sí, mi amor, tenías toda la razón. El sofá se ve mejor en donde estaba, en el segundo piso. En estos momentos, su dinero puede estar en el lugar equivocado. Tráigalo. Banco da Vivienda. Aquí lo tiene todo. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. Bueno, señoras y señores, llegamos al momento final de Realidades. Esperamos que el programa haya sido de su total agrado. Agradecerles de verdad que nos hayan acompañado a todos ustedes, a las diferentes ciudades que se conectan con nosotros. A esta hora, un abrazo muy, pero muy grande y muy especial. El próximo domingo, temas, invitados, análisis, reflexión con nuestros profesionales de Verdad Colombia. Feliz semana para todos. En 8 días, nuevamente Realidades, con el análisis crítico de nuestros profesionales. Síganos en nuestras redes sociales, Facebook y Twitter, @Verdad Colombia, y en el ciberespacio a través de www.verdadcolombia.org. Realidades, un programa de la Federación Verdad Colombia, porque usted merece saber la verdad.